No es fácil hablar de estas cosas queriendo tener un impacto positivo en quien las vaya a ver y sabiendo que no todos vivimos el autismo de la misma forma. Además, sabiendo que soy nuevo en esto y tengo mucho que aprender, así que veamos qué sale. Fui a tres colegios cuando era niño y siempre pienso en lo difícil que era para mí ciertos detalles que para el resto no. El hecho de formarme en una fila, tener que usar un uniforme, saludar de cierta forma. Quizás detalles, pero que con el tiempo se fueron haciendo cada vez más intensos y cada vez más difíciles. Recuerdo haber tenido siempre un llamado de atención por la forma en la que me quería vestir, por la forma en la que trataba de hablar, y recuerdo haber tenido que reprimir incluso las ganas de querer salir disfrazado de algún personaje que a mí me gustaba porque me era más fácil así estar en la superficie. Incluso recuerdo haber tenido que ocultar lo cómodo que me sentía identificándome con Asuka de Evangelion a mis 14 años porque el resto no entendía lo mismo que yo y que no era viable que me identificara con un personaje mujer. Una de las tantas máscaras que tuve que posponer. Pero creo que en ese entonces entendí que de ahí para adelante probablemente me tocaría explicar siempre quién soy y quién no soy, y encontré la creación de contenido una forma de comunicarme. Más o menos a esa edad empecé a escribir guiones de las canciones favoritas que no tenían video de las bandas que a mí me gustaban, y empecé a utilizar colores y símbolos para identificar la emoción que yo trataba de expresar en ese guión. Quizás muchos de ellos nunca iban a filmarse, nunca probablemente lo hagan, pero le dan un refugio a mi mente que quizá en el exterior no existe, no lo sé. Y conforme iba creciendo, la manera en que me comunico fue evolucionando, se fue expandiendo, fui adquiriendo más herramientas porque empecé a practicar mucho en lo que es escribir un guión, representarlo en una imagen y llevarlo al mundo exterior. Decidí un día estudiar nutrición, por el largo historial de obesidad infantil que tuve, por el rechazo que sufrí y el bullying que sentí en ese momento. Pensé que lo mejor para mí era encontrar una forma de, además comunicarme, ser un aporte. Cuando tenía 10 años, tuve mi primer trabajo. Siempre he estado, creo, de alguna forma relacionado con la fantasía y la creación de contenido, y en ese momento trabajaba vendiendo películas y anime en una feria libre. A esa edad mis papás atravesaban por unas dificultades familiares por las cuales no me podían prestar mucha atención y tampoco podían ayudarme. Así que me tocó de golpe aprender a cuidar de mí mismo. Por eso quise dotarme de herramientas que me permitieran ayudar a otras personas, o al menos a una persona, a salir de donde yo también estuve. Quizás si hubiera sabido antes que soy autista, la historia sería diferente, o estaría ayudando a personas diferentes, creando contenido diferente, pero mi historia ya es así y me gusta. Siempre fue difícil enfrentarme al resto como profesional. Teniendo los conocimientos estaba un peldaño más abajo porque no sabía cómo llegar a los demás. Adopté el hábito de estudiar 3 papers a la semana, dedicarle 3 horas al fortalecimiento como profesional todos los días. ¿Por qué 3? Porque me gusta el 3. Solo por eso. Así poco a poco fui demostrando mis capacidades, interactuando con otros profesionales, y aprendí que mi forma de internalizar el conocimiento era explicándolo. Pero no de cualquier manera, de una manera que resultara algo graciosa o que por lo menos despertara alguna emoción en el resto. Y por esas casualidades de la vida, un día estaba explicando algo relacionado a la composición corporal utilizando a Pokémones como ejemplo, y un colega me grabó, me mandó el video y yo lo subí. Ese video se empezó a compartir y empecé a llegar a personas que nunca hubiera imaginado que iba a llegar. Ese fue mi primer video como nutricionista. No tardé mucho en darme cuenta que esta era mi forma de explicar, de salir al exterior. Entonces, para estar presente con los demás, yo tenía que crear contenido. Siempre me fue más fácil hablarle a una cámara que mirar a los ojos, lo saben. Por eso me metí a aprender de edición, de marketing digital, de manejo de redes sociales, de uso de Photoshop, publicidad. Tenía que aprender lo más pronto posible muchas cosas para poder instalarme y llevar mi trabajo a otro nivel. Así empecé a conocer más gente. Me empezó a conocer más gente. Incluso gracias a este alcance pude conocer el mundo de las pesas de otra manera. La presencia que tuve en Instagram y la comunidad que logré crear me ayudaron a cumplir grandes sueños, como por ejemplo competir afuera, lograr un lugar en el Mundial de Powerlifting, crear contenido con personas que desde lejos yo admiraba y que de pronto se transformaron en colegas, aceptándome y aceptando que esta era mi forma de percibir el mundo y la forma en la que expreso el mundo. También logré diseñar mi propia escuela de nutrición y hábitos saludables en internet, que tiene a su propia secretaria robot. Cuando supe que soy autista con TDAH, sentí que nací de nuevo. Fue la respuesta a muchas preguntas que tuve cuando niño, así que gracias, porque de pronto se me dio otra oportunidad y una que no iba a desaprovechar. Exactamente ese mismo día prometí que ya no iba a postergarme, que si iba a comunicarme sería bajo mis términos y que lo haría con las personas que estuviesen dispuestos a recibirme. Por eso algunos sienten que mi contenido cambió. Yo cambié, porque me hice la promesa de valorar el esfuerzo que hago cada día por comunicarme, por estar, y agradecer con el corazón a quien logra entrar en mi burbuja y todavía más
a quien me acepta cuando salgo de ella. Entre altos y bajos, aciertos y contradicciones, logré vivir y comunicarme desde la creación de contenido. Por eso es complejo escuchar el estigma que hay de que los autistas no nos podemos comunicar o que simplemente no conectamos. Ser autista nos quita ciertas habilidades sociales, pero no nos quita la oportunidad de crecer, menos la oportunidad de crear. Así que espero que si llegaste hasta acá, tú también puedas conectar tu mundo con el nuestro y que también tengas la oportunidad de ser tú mismo donde quiera que sea que esté ese mundo. Cuídense.